Cuando planeamos un viaje, sea cual sea nuestro transporte, siempre intentamos de alguna manera pues buscar el billete más barato. ¿Es o no es? ¿Sí o no? Vale, bien, estamos aquí. Porque a nadie le gusta estar cogiendo el billete más caro. Y también buscamos, cuando buscamos un billete de avión, por ejemplo, buscamos que no tengamos que hacer escala, sino que vayamos directo, ¿no? Bien, también. Es que si cogemos escala tenemos que estar tirados en la terminal mucho tiempo, después estamos pensando si se nos va el avión que tenemos que coger, si se nos cancela el vuelo, después los chiquillos, la abuela. Nosotros una vez estuvimos tirados en un aeropuerto, no sé si Segundita se acuerda, que estuvimos 5 horas por lo menos tirados en el aeropuerto. Eso no es nada, ni más. Carmelo también pasó por una situación parecida y aún peor porque estaba más lejos todavía. A mí, y creo que a todo el mundo, nos gusta tomar el camino más directo, ¿verdad? En todas las cosas. Una vez que tenemos elegido nuestro destino, hacemos todos los trámites, ponemos las cosas en el ordenador, nombre, apellido, todas las cosas, y cuando terminamos de hacer todo, lo compramos el billete y nos llega un correo electrónico a nuestro correo, a nuestro ordenador. Y ahí es donde vemos el itinerario de viaje que hemos hecho. En el itinerario nos pone el lugar desde donde volamos y el destino a donde vamos, nos pone la hora, nos pone incluso la butaca, todo perfecto. Nos pone todo. Nuestro itinerario es un resumen de lo que hemos planeado con antelación anteriormente. Y si somos sinceros, en muchas ocasiones lo que hemos planeado con mucha antelación cambia. Suele pasar. Han cancelado nuestros planes, han cambiado nuestros vuelos, cambia todo, nos desvían a otro destino, nos quejamos e incluso reclamamos a la compañía que, oye, que queremos una compensación por ello. Hace muchísimos años hubo un pueblo que emprendió un viaje hacia la libertad. Un viaje que se presentaba sencillo, sin escala, directo, pero se convirtió en todo un bagaje de 40 años por el desierto. Y vamos a ver un vídeo que nos vamos a poner en situación y quiero que tengan empatía por esta gente y puedan un poco ver cómo es el pueblo de Israel, que no lo he dicho, cómo si no son ellos, y veamos cómo podemos ponernos en la piel, si podemos, si llegamos a poder hacerlo, para poder también entender lo que el Señor quiere decirnos hoy, ¿vale? Con este callado has de hacer mis prodigios.
ello. ¡Los soldados se acercan! ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Corre, corre! ¡Mirad la orilla! Bueno, no sé si han visto esta película, pero las recomiendo, está bastante bien. Y me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos del 17 al 22. Éxodo, capítulo 13, del 17 al 22. Y la predicación, pues la he titulado GPS recalculando recorrido, como los GPS de hoy en día. Éxodo 13, versículos del 17 al 22. Dice la palabra del Señor: Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba la luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. En estos versículos encontramos 4 características de Dios que quiero compartir con ustedes esta tarde. La primera de ellas es que Dios es libertador. Todo comienza cuando Dios permite que su pueblo sea puesto en libertad. Una libertad por la que habían esperado muchísimos años. El pueblo de Israel era un pueblo libre cuando comenzó a vivir en la tierra de Egipto. Ellos vivían en la tierra de Gosén. Pero un día los egipcios empezaron a ver cómo crecían en número, se multiplicaban. Tenían miedo los egipcios por esto. No sé por qué, pero ya tenía que ser demasiado grande la historia para tener miedo, porque vemos que Egipto era un imperio grandísimo. Se dijeron que tenían que buscar la manera de subyugar al pueblo de Israel, porque si seguían creciendo, podrían levantarse contra ellos. Les impusieron capataces que los obligaban a hacer trabajos forzados, a trabajar duramente, los maltrataban físicamente y les hacían la vida imposible. Incluso mataban a sus hijos para que dejaran de reproducirse más, crecer y hacerse más fuertes. Así fue como Israel pasó de ser un pueblo libre a un pueblo esclavo.
Humillados y con sus derechos vulnerados, su corazón se había endurecido muchísimo. Y muchos se habían corrompido con las costumbres paganas de los egipcios. Se habían conformado con su condición de esclavos. Después de tantos años, Dios le estaba dando la oportunidad de salir de aquella tierra, de salir de allí, de esa tierra que los había maltratado un día sí y otro también. Y los iba a llevar a un lugar donde iba a haber libertad, donde iban a ser libres y disfrutarían de todas las bendiciones que Dios tenía preparados para ellos. Por fin, la libertad que tanto añoraban, que tanto deseaban, estaba ahí, al alcance de su mano. La presencia de Dios los acompañaba y también tenían un líder, que era Moisés. Pero a veces pasa que tenemos tanto miedo a lo no conocido que añoramos lo conocido. No sé si saben el refrán ese que dice más bien es malo conocido o al revés. Bueno conocido que malo por conocer o algo así, o al revés. Pues a eso. Pese a que el pueblo de Israel lo había pasado mal en el periodo de esclavitud, seguían con miedo. Pensaban que en Egipto estaban mejor y querían volver a la más mínima, al más mínimo contratiempo, ellos querían volver atrás. Les quedaba mucho que aprender acerca de la fe en el Libertador y en el Salvador. Y a veces puede pasarnos también como este pueblo. Tenemos libertad en Jesús, pero añoramos nuestra vieja esclavitud, porque tenemos miedo de confiar en el que guía nuestro viaje. Echamos de menos nuestra vida anterior porque la idealizamos, nos hacemos nuestras historias en nuestra cabeza y nos engañamos a nosotros mismos. Por muy feas que se pongan las cosas, si estamos en Cristo, podemos descansar en Él, tenemos eso. Podemos disfrutar de nuestra libertad porque Él tiene el control. La segunda cosa que podemos ver en el texto es que Dios es guía, Dios es nuestro GPS. En los versículos que hemos leído nos dice que podrían haber cortado caminos si hubiesen ido por el sitio de los filisteos, pero Dios sabía que podrían ser atacados y esta gente no estaba preparada para pelear. No estaban preparados y podrían ser atacados y esto sería una mala idea para el pueblo de Israel. Tenía miedo, estaba recién salido de la esclavitud. Todavía no estaban preparados para luchar. Dios los guiaba, ¿vale? Estaba ahí, su presencia estaba visible, estaba delante de ellos, día tras día, con una columna de nube y también de noche con una columna de fuego. La de nube dice que guiaba, era la que los guiaba, y la de noche es la que les alumbraba por la noche para poder seguir caminando. Dios, como hacen los GPS, no te da la ruta más cercana, aunque parece que sí muchas veces, pero no te da la ruta más cercana, sino la mejor para ti, la ruta idónea por la cual pasar. A veces es la más corta, ¿verdad? Y aparentemente fácil. Y otras veces te hace dar un rodeo tan grande, una vuelta tan exagerada que no somos capaces ni siquiera de entender el por qué pasa esto. Hace poco tiempo que usamos el GPS en el coche, fuimos a Tenerife un día y estuvimos buscando la manera de llegar a un lugar determinado y no había forma, ¿viste? No... Imagínense la situación, estaba el GPS, yo conduciendo y mi mujer al lado. O sea, llegó un momento en que yo no sabía a quién escuchar, si a mi mujer o al GPS, porque mi mujer estaba igual que el GPS. No, a la derecha, no, a la izquierda, no. Ya, por favor. Bueno, después de habernos perdido, vamos a ser sinceros, nos perdimos, tal, el GPS nos redireccionó hacia un camino que no conocíamos de nada. O sea, unas cuestas tremendas, una pasada. Y llegamos a un camino como de cabra. O sea, como si fueran unos caminos estos de Tetir, todos estrechitos, de doble sentido, y estábamos preocupados porque no sabíamos dónde estábamos. No sabíamos dónde estábamos perdidos. Pero nos sorprendimos porque de repente miramos a un lado y veíamos, y digo, mira, si ya estamos aquí, ya llegamos, pero tuvimos que pasar las nuestras para llegar. No fue la ruta más sencilla, pero sí la más indicada para ese momento. Y a veces con Dios también nos pasa lo mismo, nos perdemos y damos vueltas por ahí por no escuchar sus indicaciones. Pero si escuchamos bien, Él redirigirá nuestros pasos para volver al camino. A veces con Él las cosas no son fáciles, no se engañen. A veces hay que ir por caminos de cabra, como nos tocó ir a nosotros, que no sabemos dónde estamos. Pero siempre va a estar ahí, siempre va a estar su compañía, siempre vamos a estar bajo su enseñanza. La tercera cosa, la primera era que Dios es Libertador, bien, están despiertos. La segunda es que Dios es nuestro
nuestro guía, nuestro GPS. Y la tercera es que Dios es previsor. Dios lo llevó por el camino largo para evitarles problemas a esta gente. No se creen que fue de casualidad, Dios tenía todo planeado. Los filisteos eran un pueblo sanguinario en aquel tiempo. Y eran un pueblo que, una civilización muy desarrollada. Incluso tenían herramientas ya de hierro, o sea que tenían unas armas en condiciones. Por eso es una de las cosas que no pasaron por allí. En cambio, el pueblo de Israel era un pueblo acobardado por su situación reciente de esclavitud y por su falta de recursos para la batalla. Dios iba con ellos, pero ellos no confiaban al 100% en que Dios les ayudaría a librar las batallas que le pudiesen surgir. Dios sabía que su pueblo se iba a desanimar a la mínima que pasara. Alguna cosa, enseguida el pueblo iba a estar criticando o reclamando a Dios o a Moisés. Así que el camino más corto no es siempre la mejor opción. A veces no es la mejor opción. Y ellos tenían que aprender muchas cosas antes de llegar al destino. Fíjense que dice la palabra que dar ese rodeo les hizo prepararse como ejército para la batalla. O sea, que eso les sirvió. O sea, todo ese rodeo que dieron les sirvió en su momento. Todos los inconvenientes estaban previstos. El sol, la falta de agua, el frío en la noche, la oscuridad, la falta de alimentos. Y Dios cubrió cada detalle. O sea, estaba pendiente de todo eso. Fue previsor. No le faltó sustento. Y Dios no es una máquina o un robot. Es alguien que piensa en ti, en tu bien. En este caso estaba preocupado por los israelitas, de que si se iban por el camino más corto, era posible que tuvieran que ir a la guerra. Y de ese modo se iban a desanimar y se volverían atrás. Dios piensa en ti, como te estaba diciendo. El camino más corto, y lo vuelvo a repetir, puede tener cosas con las que no puedas. Muchas veces. Y te hago la pregunta, ¿has pensado alguna vez que si todo en la vida saliera como lo planeas, hubieras regresado a Egipto? No sabes, yo tampoco, pero sí sé algo, que cualquier cosa que tengas, donde quiera que ahora estés, es el camino que el Señor ha escogido para ti. Y en eso debemos tener paz, debemos tener tranquilidad, aunque suene fácil decirlo, pero tenemos que tener paz, porque Dios guía el camino y Él solo escoge lo mejor para ti y para mí. Su preocupación principal no es el tiempo que te pegues dando vueltas por tu desierto, no es el tiempo que estés por ahí un poco perdido buscando la dirección del Señor, no. Su preocupación principal eres tú. Como hizo con Israel, también lo hace con nosotros hoy. Quizás no entendemos como iglesia, hablando como iglesia, el camino que Dios nos ha hecho tomar, pero lo más probable es que estemos dando un rodeo que nos está haciendo madurar y crecer espiritualmente en muchas áreas de nuestra vida y nos esté preparando. Yo lo veo así, por lo menos. Nadie dijo que fuera fácil. Nadie dijo que fuera fácil venir aquí y abrir un local, una obra para el Señor y ya está. No. Todo lleva su tiempo. Piensa quién eras cuando eras tú un esclavo. Cuando eras un esclavo del pecado. Ahora piensa en que Dios te ha hecho libre. Que va delante de ti guiando tus pasos. Que te previene porque Él es el que va delante y ve qué es lo que viene. Tú estás detrás. No, amor no ves mucho, pero Él lo tiene de cara. Que te da protección, no solo te protege en el camino, sino que cuida también tu retaguardia. Lo que vimos aquí, que se salió una columna de fuego, en la Biblia aparece que mientras los egipcios bajaban, la columna de fuego se puso ahí para que no dejarlos pasar y dar tiempo al pueblo de Israel. También Dios cuida de nosotros en ese sentido. La última y cuarta cosa, primero es libertador, guía, previsor, y la última es que Dios es protector. Y me hacen falta 2 voluntarios, por favor. No salgan todos, ¿vale? Que no tenemos espacio aquí en la tarima. 2 jóvenes, por favor. Los que sean, venga, vamos. 2, venga. Venga, Sara y Aarón, venga. Vamos. Bueno, esto es algo sencillo, ¿vale? Yo a Sara le voy a poner un antifaz y Aarón se va a levantar, ¿vale? Tranquila, no pasa nada, no te voy a hacer nada. ¿Vale? Porque está guapa. Está guapísima, ¿no? Vale. Bueno, Aarón, tú tienes que ponerte aquí detrás y le voy a pedir a Sarai que ella confíe en Aarón. ¿Vale? Vale. Tú tienes que dejarte caer hacia atrás. No. Por tu bien, por favor, hazte un poco más adelante para que por lo menos el golpe sea más seco. Vale. Entonces ella tiene que dejarse caer y Aarón cogerla. Vamos a ver si
si sale o no. Voy. Tienes que confiar. No. Aarón está ahí, aunque tú no lo veas, Aarón está ahí. Sí, está ahí, no te preocupes. Solamente tienes que dejarte caer. ¿No juguétela? Bueno, un poquito ahí. Vale, ya, gracias. Era que para que vean esta ilustración. Cuando no puedes ver, no sé, Sarel les puede contar, ¿no? Te entra desconfianza, ¿sí o no? Comienzas a tener miedo, te entra la inseguridad, te sientes vulnerable, un paso en falso, un mal gesto, y te puedes tropezar, hacerte daño, te puedes partir la cabeza. Con Dios pasa exactamente igual. Dios se preocupa por lo que puedas enfrentarte. Cuida de ti siempre. No te hará pasar, no te hará enfrentarte a lo que no estés preparado. Pero para esto debes confiar en Él. Y confiar en una persona que a nuestro juicio a lo mejor nos parece que no sabe a dónde te lleva, porque muchas veces no entendemos los planes de Dios, pues no es fácil. Y más creyendo que nosotros somos los más listos aquí. Que nosotros sabemos todo y sabemos cuál es el camino mejor para nosotros, pero nos estábamos equivocando. Dejarte llevar no es fácil. Oponerse a nuestra propia voluntad tampoco lo es, ¿verdad? Dejar nuestro orgullo, dejar todas esas cosas y confiar en alguien no es nada fácil. Cuando pasa esto, dependes de la otra persona para que te guíe. Y en este caso, dependes de la otra persona para que te agarre, para que no caigas al suelo. Depender de Dios, ser dependientes de Dios, ¿nos cuesta tanto o es a mí solo? ¿Nos cuesta tanto depender de Dios? No sé por qué, pero preferimos depender de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia sabiduría. Queremos independizarnos de Dios. Eso sí, solo cuando nos interesa, ¿vale? Pero queremos independizarnos de Dios y cuando no, pues bueno, vamos a depender de Dios un poquito. Debemos aprender a ser dependientes de Dios. Sea cual sea nuestra situación, estemos bien o estemos mal. Depender de Dios es necesitar de Él, acatar lo que nos dice, obedecer su palabra, servirle a pesar de las circunstancias, reconocer que sin Él no somos nada. Tus planes no son los mismos que los que Dios tiene para tu vida. A veces pueden coincidir, pero muchas veces nos equivocamos en lo que nosotros pensamos. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hasta que no seamos capaces de entender que el Señor mira más allá de lo que podemos ver nosotros, estos ojitos que tenemos aquí, no nos vamos a dar cuenta del amor tan grande y de la misericordia tan profunda que tiene Dios con nosotros. Hasta que no seamos capaces de entender que el Señor mira más allá de lo que nosotros podemos ver. Cuando nuestros planes fallan y no salen como lo hemos planeado, nos volvemos vulnerables. Nos encontramos en un terreno que no teníamos controlado, que se ha salido de nuestra ruta. Ya no podemos controlar nada porque ha dejado de estar en nuestro control y estamos en manos de otros. Y eso nos trae pánico, ¿sí o no? Cuando no dependemos de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio entendimiento, de todo, pues nos trae pánico. Hacemos planes para encontrar trabajo a una edad determinada, casarnos a una edad determinada, tener hijos, vivir 100 años, terminar la carrera, terminar de pagar la hipoteca, comprarme un coche, sacarme el carnet, millones de cosas. Pero cuando llega el momento, la realidad es otra. Y nuestras ideas que teníamos ahí mentales se vienen abajo. Me gustaría que alguien leyera, por favor, Proverbios 16:9. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Con voz alta. El corazón del hombre traza su rumbo, pero los pasos los sigue Dios. El hombre hace sus cosas, sus planes, sus historias, pero Dios es el que determina al final si lo que tú me estás pensando, sí o no. Y eso a veces aceptarlo cuesta, ¿verdad? Porque nosotros queremos lo mejor para nosotros, pero es que Dios quiere lo mejor de lo mejor para nosotros. No sé si me explico. Cuando las cosas no nos van bien y nuestros planes se nos chafan, toca pedir la hoja de reclamaciones. Como cuando se nos cancela un vuelo o cuando estamos mucho tiempo en la terminal. El pueblo de Israel, cuando veía que los egipcios estaban acercándose, fueron los primeros en ir a consumo a quejarse. En este caso era Moisés, tenía el pobre ahí. Y vamos a buscar en Éxodo 14, del 10 al 12,
estos dos versículos que son bastante fuertes mirando la situación en la que se encontraban en ese mismo momento, ¿vale? Éxodo 14, 10 al 12. Le voy a poner un poquito de énfasis a ver si me pongo en la situación de esta gente. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos allí? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. En eso estaban los egipcios ahí ya acercándose, y esta gente tuvieron el tiempo para decirle a Moisés lo que pensaban y cómo se... O sea, pónganse en su lugar, había ahí un ambiente, se había vuelto un ambiente, ahí en la película no se aprecia porque no se dice nada y tal, pero ahí hubo polémica. Por regla general, a quien le pedimos el libro de reclamaciones nosotros es a Dios. Eso es lo que normalmente pasa, cuando no somos quienes para estar reclamándole nada. Dios se convierte en el centro de nuestro enfado y como el pueblo de Israel le echamos en cara nuestra desgracia, a lo mejor consciente o inconscientemente, le echamos eso en cara a Dios. Le decimos: ¿por qué nos haces esto, Señor? ¿Para qué permites que mis planes no salgan como yo deseo? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué parece que estamos estancados? Y cuando menos te das cuenta, dejas de servir a Dios para volver a servir a los egipcios. Aquellos que te privaban de tu libertad y que tanto abusaban de ti. Aquel lugar donde no existe la libertad, la guía, la previsión y la protección. Si le das la espalda a Dios, ¿qué esperas? Cuando tú haces una reclamación por ley, Carmelo sabe esto mucho, están obligados a darte una respuesta. Siempre son 3 meses, no sé. Y la respuesta de Moisés también nos las está diciendo a nosotros hoy, porque Moisés contestó, no se va a quedar callado. Y hoy podemos también usarla para cuando levantamos reclamación nosotros a Dios. Moisés, yo me lo imagino más o menos sereno dentro de la situación, claro, ya tenía bastante el hombre con todo lo que tenía, toda esta gente esperando, les dice: no tengan miedo, quédense quietos y observen cómo Dios los va a rescatar. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Cosa rara, ¿no? Debe decir: no, tranquilo, que Dios está aquí, Dios está arriba, Él está con nosotros, Él nos va a sacar de esta, observen lo que el Señor va a hacer. Y nosotros muchas veces también nos asfixiamos en nuestros problemas, en las cosas que tenemos, y nos olvidamos de que Dios está ahí. Y tenemos que muchas veces pararnos, observar y ver cómo Dios tiene el control de la situación y cómo más tarde o temprano el Señor va a rescatarnos de alguna manera. Este mensaje no quiero que sea de desaliento, sino todo lo contrario. Si estaban pensando que no, todo lo contrario. Quiero animarles, hermanos y amigos, a que dejemos a Dios recalcular nuestro itinerario si es que nos encontramos perdidos. Que podamos confiar en los planes que Dios está trazando en nuestra vida. Confiemos en Él, como matrimonios, como hijos, como padres, como iglesia. Recuerda las 4 características. Dios es libertador, es tu libertador, tu guía, tu previsor, tu protector. Ya no eres un esclavo, ahora eres libre en Jesús. No pierdas el tiempo añorando el pasado. Hazte más dependiente de Dios y menos independiente de tu propio entendimiento. El libro de Proverbios dice en Proverbios 3, 5 y 6: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca siempre su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Jeremías 17:7 también dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. E Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. La palabra clave aquí es confiar. Confía. Confía en el que va delante de ti, aunque no alcances a ver. Aunque ahora esté las cosas negras y grises y de todos los colores, confía en Dios. Aunque no alcances a ver lo que ha de venir, aunque no seas capaz de entender por qué Dios te está mandando por el camino más largo de toda la situación, no dudes nunca de su palabra. Y la palabra confiar es fiarse, es creer, es esperar y es entregar por completo todo. Y yo te invito y te animo
a que hagas esto, que te fíes de Dios, que creas en Dios, que esperes en Dios y que te entregues a Dios por completo. Me gustaría terminar cantando una canción, bueno, yo no, todos, y para acabar este tiempo de predicación y que podamos también hacerla una oración nuestra, ¿no? Y que el Señor nos ayude a nunca desconfiar de Él y que a pesar de las situaciones ver más allá. Quizás muchas veces cuando pasan cosas no vemos la mano de Dios cuando han pasado 20 años o 10 años y ves cómo el Señor ha ido hilando, ¿no? Tú vas ahí lo que puedas ver, porque hay cosas que Dios no te permite ver, ¿no? Pero vas ahí hilando y dices, ya sé por qué el Señor hizo esto así, por esto y por esto. Y al final te das cuenta que ha sido por nuestro bien. Así que el Señor nos ayude a poder entender esto, porque no es fácil, es muy fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Así que con la ayuda del Señor, pues que podamos hacerlo. Así que vamos a tener este tiempo de alabanza ahora y terminamos. Gracias.